Imagina por un momento que eres programador y te piden implementar un microservicio para poder registrar la solicitud de una nueva tarjeta de crédito o registrar la solicitud de una nueva tarjeta de crédito más una tarjeta de crédito adicional. Específicamente para este caso de uso tenemos este formulario y adicional también esta respuesta de la solicitud exitosa, ¿no? Guardada correctamente, ¿no? Si se dan cuenta, las dos tarjetas comparten la misma información hasta cierto punto, ¿no? Variando en el número de tarjeta, y en el caso de la tarjeta adicional hay un número de documento de un beneficiario adicional y de igual manera también tiene un nombre de un beneficiario adicional. En este caso podemos utilizar el patrón de diseño prototipo. Empecemos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Enzo Robles, yo soy arquitecto, ingeniero de sistemas, trabajo actualmente en NTT Data, ¿no? Este es el tercer video, vamos a ver el patrón prototipo, ¿correcto? Prototype, ¿no? Donde vamos a ver su definición, ejemplos, ventajas, desventajas, cuándo usar, tipos, ¿no? Su estructura UML y también un caso práctico específico, ¿no? Así que vamos a empezar. En este caso vamos a hablar de su definición, ¿no? El patrón prototipo es un patrón creacional. ¿Y qué tiene este patrón creacional, ¿no? Que básicamente nosotros vamos a trabajar con clones, vamos a trabajar con copias. Entonces vamos a tener una instancia base, ¿no? Y de acuerdo a la necesidad de negocio vamos a necesitar instanciar, o sea, crear una copia exacta, ¿no? En otra instancia en memoria, ¿no? Con pequeñas variaciones. Entonces, cuando ustedes escuchen necesito dos instancias muy similares, con pequeñas variaciones, pues probablemente podemos utilizar el patrón prototipo, ¿no? Entonces, básicamente, no vamos a trabajar contra un constructor, vamos a trabajar directamente contra lo que es el método clone, así de simple, ¿no? Optimizando lo que es la construcción del objeto, copias, ¿no? Entonces tenemos un objeto base y luego tenemos copias que podemos luego adecuar a como querramos, ¿no? Y nos ayuda porque está instanciando nuevamente, sería repetitivo, y si tienen casi los mismos campos o varían por más o menos 1 o 2 datos, podemos trabajar con clone. Entonces eso es básicamente, continuemos, ¿no? ¿Cuándo debemos utilizar prototype pattern o patrón prototipo, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Necesitamos crear objetos similares, podría ser una justificación para poder trabajar. Otra justificación, que la inicialización es costosa, el objeto es muy complejo, tiene muchos campos. Entonces, si ya tenemos esos dos escenarios en el cual uno, es costoso el objeto porque es muy grande, es complejo y además necesitamos crear varias instancias similares, eso podría ser una justificación. Otra, ¿no? Que a nivel de runtime o en ejecución necesitamos hacer cambios de estado, también podremos trabajar con prototype, ¿no? Y otro caso, ¿no? Eso ya va un poco más en el área del líder técnico, por ahí en arquitecto, que te mencione, oye mira, tenemos pequeñas variaciones, perfecto, pero yo no quiero trabajar con jerarquías, yo quiero que sigas manteniendo la entidad base, ¿no? Y que los cambios los puedas hacer a nivel de ciertos cambios, pero no quiero, por ejemplo, generar jerarquías excesivas, por ejemplo, ¿no? Para pequeñas diferencias, ¿no? Tipos de copy. Tenemos dos tipos de copy. El primero es shallow copy, el segundo es big copy. Shallow copy, ¿ok? Trabajo con referencias internas, sí, pero son compartidas. Es decir, que si yo tengo una referencia interna, llámese un objeto atributo dentro de la clase misma, ¿no? Y yo sé que ese objeto no lo voy a cambiar, podemos trabajar tranquilamente con shallow copy. Pero si ese objeto atributo va a cambiar, sabes que le vas a estar seteando valores, tienes que trabajar con deep copy. ¿Por qué? Porque este shallow copy es propenso a que estos cambios internos en los objetos atributos, ¿no? Puedan afectar al original. ¿Qué es lo que hace deep copy? Esos objetos internos le crean una instancia aparte, muy aparte que el objeto externo, se crea una instancia aparte, sus atributos internos también se crean una instancia aparte para no estar chocando. Entonces, con shallow copy las referencias internas son compartidas en la misma instancia, pero con deep copy esas referencias internas para ya sea atributos mutables, ¿no? O objetos atributos que sabemos que va a cambiar, crearle su propia instancia, pese a que es un poco más costoso, es un poco más seguro, ¿no? ¿Costoso en qué sentido? Como estamos creando nuevas instancias en memoria, pues el rendimiento tiende a bajar un poco, ¿no? Entonces eso es un poco más costoso, pero es básicamente eso. Ventajas.
Optimiza el rendimiento, ¿ya? Cuando la creación del objeto es costosa. Digamos que tenemos un objeto de unos 40 elementos, 50 elementos o atributos, pues es costoso. Si vamos a estar inicializando, creando un constructor por cada instancia que necesitemos, es costoso. Pero si nosotros en este sentido ya tenemos una instancia base y solamente queremos hacer algunas modificaciones, trabajar con un patrón prototipo clonándolo sería la mejor opción, ¿no? Sobre todo, como mencioné en el segundo punto, cuando trabajamos con objetos dinámicos que van a estar cambiando sus estados en tiempo de ejecución, tranquilamente podemos trabajar con Prototype Pattern, ¿no? Ya. Entonces, de esta manera nos evitamos constructores innecesarios, ¿correcto? Con la primera instancia es suficiente, ya de ahí en más. Si a partir de la instancia base necesitamos más constructores, no está bien definido eso. Lo ideal sería trabajar con copy, ¿no? O con un clon, que en este caso estamos mencionando. Generamos variaciones a partir de un objeto base, ¿no? Desventajas. Como bien mencionaba, el dcopy, ¿no? Tiende a ser un poco más complejo, utiliza un poco más de memoria, ¿no? Empeora un poco el rendimiento, pero es más seguro. Ahora, a pesar de que es más seguro, este dcopy tiende a ser un poco complejo de implementar. ¿Por qué? Porque tanto las referencias externas como la clase base y las referencias internas, llámese objeto atributo o atributos mutables, tienen que estar constantemente referenciados en el método clone. Entonces hay que tener cuidado con esos escenarios, ¿correcto? Como bien mencionaba, también el estado mutable puede ser riesgoso el compartirlo, entonces hay que tener un poco de ojo con ello, ¿no? También referente al cuarto punto, siempre tenemos que tener un ojo que lo que estamos creando en la instancia base esté bien validado. Después del clon tenemos que tener cuidado de no estar modificando referencias internas que afectan a la instancia base. Tenemos que tener un cuidado antes de la clonación y después de la clonación. Antes, para saber lo que estamos creando en la instancia base, y después la instancia base no mute producto de los cambios que estamos haciendo. Ok, un ejemplo muy claro en este sentido, para poder entender exactamente lo que es Prototype Pattern, es, por ejemplo, la duplicidad de lo que sería una diapositiva en PowerPoint. Si digamos que el PowerPoint se está efectuando a nivel de un navegador, ¿no? O una aplicación a nivel de Java, tranquilamente podríamos tener lo que tenemos el objeto izquierdo, ¿no? En este sentido tenemos un objeto del slide, en este caso sería la diapositiva, donde tendríamos un ID que es su identificación y los objetos dentro de sí. Tranquilamente podemos tener imágenes, podemos tener formas como un cuadrado, alguna flecha, por ejemplo, ¿no? Tendrá su tamaño, su posición, su estilo y su animación. Hasta ahí, súper claro. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros duplicamos la diapositiva? Pues esa misma configuración se duplica. Entonces, la configuración de la diapositiva del slide se duplica tal cual como está. Tenemos un slide número 3 y ahora también vamos a tener un número 4, pero si se dan cuenta son hermanos porque lo único que varía es el ID. Eso es principio base del patrón prototipo. Necesitamos dos instancias en memoria que compartan una referencia casi similar a un 90-95% que varíen por alguno u otro campo, en este caso el ID, por ejemplo. Generalmente suele ser así, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Si PowerPoint se tendría que hacer a nivel de navegador o con alguna aplicación Java, digamos, tranquilamente esa misma lógica se podría utilizar con patrón prototipo. Entonces, con esto creo que queda súper claro cuando aplicamos, ¿no? Ahora, vamos con el caso de uso que yo les presenté al principio. El caso de uso del principio justamente mencionaba, ¿no? Una solicitud de una nueva tarjeta de crédito. Hasta ahí súper claro, donde se jala los datos del titular. En este caso tenemos el nombre, el número de documento, tenemos la moneda, ¿no? Fecha de corte y un botón solicitar tarjeta. Hasta ahí estamos solicitando una sola tarjeta. Aún no estamos hablando de patrón prototipo. ¿Qué pasa? Si nosotros le damos clic al checkbox de solicitar tarjeta adicional, se crea unos pequeños select más para poder seguir ingresando datos, pero en este caso de la tarjeta adicional. Entonces,
la moneda, fecha de corte, demás configuraciones que pueden ser como la tasa de interés, el TEA, el límite de crédito, como digo, ¿no? Los datos del titular, nombre, el documento, van a ser compartidas exactamente por las dos tarjetas. Esa información, configuración base va a ser la misma. Solamente va a variar que la segunda tarjeta va a tener probablemente otro número de tarjeta diferente, ¿no? Obviamente va a tener una clave diferente, tranquilamente, se puede manejar de esa forma, ¿no? Pero los datos van a ser casi los mismos, ¿no? Va a tener también un beneficiario adicional y un número de documento adicional. Entonces, como menciono, aplica tranquilamente patrón prototipo. Entonces, justamente al finalizar ese formulario como respuesta, podemos tener tranquilamente un pantallazo así, ¿no? Solicitud exitosa, ¿no? Va a haber un resumen de la operación, ¿no? Como menciono, esos datos son compartidos por las dos tarjetas, ¿no? Ambas tarjetas tienen esa misma información, ¿no? A excepción que la tarjeta de titular le pertenece, no tiene datos de beneficiario, pero la tarjeta adicional, bueno, tiene otro número de documento, perdón, tiene otro número de tarjeta, tiene otra clave CBB, pero le pertenece también, o sea, el titular sigue siendo el mismo, pero hay un beneficiario adicional. Entonces, como vemos en este ejemplo, sí podríamos trabajar con Prototype Pattern, y acá va la justificación, ¿no? ¿Por qué Prototype Pattern? Primero, la iniciación del objeto es compleja. Una tarjeta de crédito suele tener más de 4 o 5 campos, tiene más, ¿no? Muchísimos más. En este caso, podemos tranquilamente trabajar con un clon. ¿Existe una configuración básica reutilizable? Sí. ¿Solo requiere instancias independientes con estado similar? Sí. ¿Algunos atributos cambian entre clones? Sí. ¿Reduce la lógica de construcción repetida? Sí. ¿Evita jerarquías innecesarias de clases? Sí. Entonces, por esto podemos utilizar Prototype Pattern para este caso, ¿no? ¿Por qué Prototype Pattern o patrón prototipo en el caso de uso de la tarjeta de crédito? Por esto. Entonces, una vez que ya tenemos entendida esa parte, vamos con lo que sería la estructura UML, ¿no? Tenemos lo que es el cliente, ¿no? Va a tener, vamos a decir, un método de operación, ¿no? El cual va a ser llamado, en algún punto va a ser llamado cuando se requiera un clon, va a ser llamado a lo que es al interfaz prototipo, ¿no? La cual la interfaz prototipo va a tener un método clon, ¿ya? Y este interfaz, en este caso, va a ser, el método clon va a ser implementado por una clase en concreto, ¿no? Que también, justamente como digo, ¿no? Va a tener su método clon implementado. Entonces, aplicando justamente para nuestro caso, tenemos, ya cambiando los datos, tenemos justamente el cliente con un operation, el cual va a ser llamado a un interfaz prototipo con un método clon, y quien va a implementar ese método clon va a ser Credit Card, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a requerir esta arquitectura? Digamos, cuando requiramos el prototipo, cuando requiramos el clon. Probablemente cuando llamen, ¿no? O cuando te digan en el formulario, oye, mira, necesito una tarjeta adicional. Aparte de la tarjeta que estoy dando, necesito la adicional. Ahí llamamos al clon. Entonces, ya saben, ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer, así que vamos con el caso práctico. Muchas gracias. ¿Qué tal? Vamos a empezar ya con la programación del proyecto, ¿correcto? En esta primera parte vamos a ver lo que son los paquetes. Tenemos paquetes como el Application, Contract, DTO, Model y Service. En esta primera instancia vamos a crear lo que es una interfaz llamada prototipo, ¿no? La cual va a tener un único método clon, ¿no? Y va a poder ser implementado por cualquier clase. En este caso va a ser la clase de tarjeta de crédito. Precisamente vamos a crear la clase de tarjeta de crédito, la cual va a tener campos como ID de la tarjeta, número de la tarjeta, ¿no? Código de seguridad, moneda, ¿no? Límite de la tarjeta de crédito, tasa de interés, ¿no? Beneficios, programa de beneficios, correcto, nombre del beneficiario, en este caso el titular, número de documento del titular, ¿no? También nombre y número de documento del beneficiario adicional, ¿no? De la persona adicional, ¿no? Que vas a tener, ¿no? Se va a crear un constructor, se va a crear un método también para poder generar el número de tarjeta de crédito, ¿no? En este caso, de igual manera también se va a generar un método para poder generar, ¿no?
lo que es la clave de seguridad de cada una de las tarjetas a medida que se instancia la clase por primera vez, ¿no? Básicamente hacemos la llamada mediante dentro del mismo constructor, no esperando como parámetro de entrada, sino seteándole ello, ¿no? Y de igual manera vamos a implementar el método clone, ¿no? Propiamente del prototipo, la interfaz prototipo, ¿no? En este caso lo va a implementar la clase tarjeta de crédito, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Nos va a permitir ser llamado, ¿no? Es público, ¿no? Va a ser un método que se está sobreescribiendo el método clonación, método público, en el cual va a tener ciertos campos de entrada, ¿no? Y va a retornar la tarjeta adicional en este caso, ¿no? La tarjeta solamente se va a llamar para lo que es la adición, la adicional, ¿no? La tarjeta adicional, ¿correcto? Eso es básicamente, así que, bueno, de igual manera cuando se clone, ¿no? Los datos de número de documento y nombre de la persona adicional van a inicializarse de forma nula para luego seguir seteando. Vamos a trabajar con lo que es la clase requestDTO. Esta va a ser la clase o el objeto que se va a esperar de entrada, ¿no? A la entrada al micro, ¿no? Se va a tener moneda, ¿no? Nombre del titular, ¿no? Número de documento del titular, ¿no? De igual manera un booleano para poder trabajar el adicional, ¿no? El beneficiario adicional de una tarjeta adicional, ¿no? Donde va a tener el nombre y su número de documento, ¿no? Se va a tener un constructor y los getters de justamente SDTO, ¿no? Se está poniendo también final para poder manejarlo mejor. Ahora, Credit Information, ¿ya? Se va a crear una clase, un objeto, ¿ya? Que va a recibir, que se va a dar como resultado, ¿no? Con la información crediticia del vamos a decir titular, ¿no? En este caso esa información no viene desde el frontend, no viene desde el BFF, esa información se trae a través de un micro que ahora vamos a crear, ¿no? Con la información crediticia del cliente. Precisamente ese es el servicio, Credit Information Service, ¿no? Este service básicamente, como mencionaba, va a traer información crediticia del cliente por su número de documento, ¿no? No tiene mucha lógica, en este caso sí es como una especie de mock que va a estar trayendo en duro lo que es el límite de la tarjeta, la tasa, la TEA y bueno, también el programa de beneficio del cual califica, ¿no? Luego vamos a crear ya lo que es el Credit Card Service, donde en ese servicio ya vamos a implementar el registro de la tarjeta. Para ello vamos a empezar a llamar a lo que es Information Service, ese service que creamos anteriormente, ¿no? Para empezar a implementar el método de registro, ¿no? Vamos a retornar un listado de tarjeta de crédito, ¿no? Como entrada va a estar el requestDTO que definimos en un principio, ¿no? Y se va a crear una variable, ¿no? La cual va a almacenar la información crediticia del cliente. Luego vamos a comenzar a hacer un constructor, ¿no? Del credit card, ¿no? Del credit card a partir de la información crediticia del cliente y también el request, el objeto de DTO que tenemos de entrada. Luego vamos a grabar en base de datos, como ya tenemos la variable, la entidad credit card, vamos a grabar en base de datos, eso en este caso estamos simulando una llamada, y esa tarjeta que estamos grabando en base de datos vamos a almacenarla, ¿no? Vamos a almacenarla en memoria en el listado para poder retornar, ¿no? Luego hacemos una validación, ¿no? De que si es que se requiere una tarjeta adicional, ¿no? Y solo cuando pase ese escenario, pues vamos a llamar al método clone, ¿no? El método clone de la clase credit card, ¿no? Y bueno, vamos a setear los datos de número de documento del adicional, del beneficiario adicional y nombre del beneficiario adicional. Adicionalmente también tenemos que grabar en base de datos esa tarjeta adicional, ¿no? Que se está dando, ¿no? Ahora se están agregando lo que son los comentarios para mayor entendimiento y al finalizar agregamos a la lista de retorno la variable, en este caso la tarjeta adicional, ¿no? Finalmente vamos a trabajar con el application. Para ello vamos a tener que crear un método estático main que todo el mundo conoce, ¿no? Vamos a agregar una variable, ¿no? Donde va a estar la información crediticia, el service, ¿no? El service de la información crediticia del cliente y el service para crear la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, en este caso estamos inicializando, ¿no? Estamos inicializando y vamos a tener una variable de listado de tarjetas de crédito, ¿no? La cual va a ser llamada al service de registrar tarjeta de crédito del service de tarjeta de crédito, ¿no? Y vamos a pasarle el requestDTO que tenía como parámetros de entrada, ¿no? En este caso se está poniendo una moneda,
datos mocks que ya estamos preparados, ¿ya? Y ahorita estamos ejecutándolo, ¿no? Entonces ya dándole debug podemos ver que tienen los datos comunes como temas de configuración como el límite de crédito, ¿no? Temas como el programa de beneficios, ¿no? La tasa, todos esos son datos comunes, ¿no? ¿Qué datos varían? Pues la identificación, número de tarjeta, clave de seguridad, esos datos siempre van a variar, ¿no? Pero comparten también inclusive la titularidad, ¿no? Tanto Enzo Robles está en ambas tarjetas, con la excepción que la última tarjeta, que es la tarjeta adicional, tiene campos con el beneficiario adicional, que en este caso sería Fernanda Robles, ¿no? Con su DNI respectivo, ¿no? Número de documento respectivo. Eso es básicamente. Entonces justamente ahorita lo vimos en consola, lo podemos ver pintándolo de esta manera también para que se quede en constancia, ¿no? Y eso es. Vamos a hacer el caso que el usuario a nivel de front no quiere una tarjeta adicional, solamente quiere trabajar a solicitar una sola tarjeta. Pues de igual manera hacemos debug y ahí está. Ya está, este es el resultado, ¿no? De igual manera se trabaja un solo ítem, ¿no? Con la información adicional que varía, ¿no? Pero si se dan cuenta, al final tampoco no se agregan los datos del beneficiario porque es solamente una única tarjeta, entonces no hay ningún beneficiario adicional, por eso los datos están en nulos. Y bueno, esos son los mismos datos, se siguen manteniendo todo bien, ¿no? El servicio responde como debería, ¿no? Entonces eso es básicamente, es una implementación muy simple, pero nos ayuda a nosotros a poder trabajar lo que es el patrón prototipo o prototype pattern, ¿no? Y al final está quedando así el service, ¿no? Tenemos un listado de tarjetas donde mencionamos una variable de información crediticia, luego creamos una variable con la inicialización de una nueva tarjeta de crédito, y si es que el booleano está activo, pues hacemos el clon, ¿no? El método clon de la clase credit card, ¿no? La cual va a setear posteriormente los datos de adicional y luego va a agregarlo en base de datos y agregar como respuesta, ¿no? Entonces esto es muy simple en realidad, pero justamente se adecua con las reglas de negocio a nivel de arquitectura y con las reglas que se especificaron, ¿no?